Gracias por dedicar un rato de tu, me imagino que precioso tiempo, porque yo sé que me consta que llevas una agenda apretada y cuando vienes a tu tierra natal, pues vienes para poco tiempo, tienes muchas cosas que hacer. Pero mira, yo una vez, hace unos meses, se me ocurrió llamarte, porque teniendo tu libro en las manos, repasándolo, veo cómo sobrevivir a la incertidumbre y me pareció, no sé si una contradicción, la incertidumbre y las matemáticas son antónimos. A ver, le tengo que decir a ver que me lo explique. Y de ahí salió la idea de llamarte, cosa que te agradezco, insisto. Nada, muchas gracias a ti, para mí es un placer venir a verte y venir a veros aquí y estar en el pueblo siempre es agradable y paso bastante tiempo aquí, lo intento, sí. Porque... No paras, porque yo más o menos, tú eres muy de las redes sociales, o por lo menos sí que las usas, y más o menos se te sigue el trasto, todo lo que tú permites, claro. Últimamente me da tiempo para ponerlo justo, pero sí, intento compartir. Sí. ¿Y cómo haces compatible todas esas cosas? Porque está en el Wikipedia, ¿eh? Yo algunas veces, ojo que Anabel está en el Wikipedia, como una de las matemáticas eminentes de este país. Bueno, a ver, al final mi trabajo principalmente, por estar en la universidad, consiste en la investigación y en la docencia, y eso son cosas que, bueno, tienes que compatibilizar de alguna manera y más o menos se puede hacer. Lo que pasa que sí que es verdad que yo soy de las que piensa que es muy importante que todo eso que hacemos en la universidad, toda la investigación que hacemos después llegue a la sociedad, de contarlo de alguna forma. Y entonces pues está toda la rama de la divulgación y eso es algo que al final lo que tiras es mucho de tiempo libre y del tiempo de estar con la familia y bueno, yo intento compatibilizarlo, pues siempre que salgo de viaje pues intento llevarme a la familia en la medida de lo posible. Ahora ya se van haciendo mayores y ya no quieren venirse conmigo tanto, pero intento, bueno, pues eso, llevármelos pero al final sale del tiempo libre, o sea, no deja de ser, no hay milagro. El tiempo es el que... Pero seguramente tu familia te lo agradece. Quiero decir, si no fuera por eso, a lo mejor no saldríamos, que sí es verdad que entran en la edad del pavo y la tendencia suele ser otra, pero es lo que todo el mundo busca. O sea, sí. Gracias a estos follones que tú te metes, nos vamos de vez en cuando para allá y para acá. Sí, eso sin duda. Además, hay viajes especialmente que les gustan mucho, por ejemplo, pues todos los septiembre cuando vamos a Nauca, que es un evento de divulgación, que el evento principal es en Bilbao, bueno, ir a Bilbao les encanta, entonces eso les viene muy bien y no sé, el año que viene tengo un congreso en Japón y el pequeño está deseando venirse conmigo a Japón, entonces bueno, en la medida de lo que se puede pues hay viajes que les atraen mucho y sí que se quieren venir. Y luego sí, yo creo que lo que sí que valoro mucho es que ellos han entendido que es algo que hago porque me gusta, pero también porque lo veo necesario o creo que es importante hacerlo. Entonces, bueno, ellos han asumido ese papel y además hay una cosa que una vez me dijo mi hija que me pareció importante y es
una vez, yo pido disculpas siempre mucho, porque al final es verdad que es tiempo que les quito. Entonces, un día hablando con ella le dije, yo siento que mamá no esté tanto como le gustaría, y ella me contestó, no, mamá, pero es que tu trabajo es lo que tienes que hacer. Y a mí me gusta el trabajo que haces. Entonces, eso me dejó más tranquila por 2 motivos. El primero es porque, bueno, al final sabes que entienden cuál es la situación, aunque les pueda doler. Y lo segundo es porque ella, como chica, aprecia que al final una madre no es solo estar, que una madre también es una mujer. O sea, ser madre no es solo ser madre. Una madre también es una mujer o es una profesional que tiene su trabajo, que tiene que dedicarle tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí personalmente me dejó algo más tranquila, ¿no? Esa contestación. Sí, más que cuando se trata de una madre, que hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda. Sí. Todavía nos queda, nos sigue costando las cosas más. Eso, yo creo que las leyes de discriminación positiva, desgraciadamente, siguen haciendo falta. Sí, en algunos casos. Pero vamos a esto que te he comentado al principio. Incertidumbre y matemáticas no son antónimos. A ver, son antónimos desde el punto de vista de que a las matemáticas durante muchos años las hemos llamado las ciencias exactas. ¿Ya no le llamamos así? No, ya no. Ahora en las facultades ya no se estudian ciencias exactas, en las facultades se estudian matemáticas. Y las matemáticas tienen una parte, hay una parte dentro de las matemáticas que es la teoría de la medida. ¿Cómo medimos las cosas? Evidentemente, si queremos medir una mesa o queremos medir una distancia entre 2 ciudades, pues tenemos afortunadamente en Europa, luego ya en otros sitios pues no tanto, pero tenemos el metro, ¿no?, que nos ayuda a cuantificar. Pero la teoría de la medida va mucho más allá de un metro. Significa la capacidad de cuantificar que tenemos no solo distancias, sino cualquier otra medición. Y en concreto una medición que es importante es la medición de la incertidumbre, cuánto sabemos sobre algo. Y eso es algo que las matemáticas sí tienen en su haber, y lo tienen a través de la probabilidad. La probabilidad, digamos, que es la rama de las matemáticas que se encarga de cuantificar, de medir la incertidumbre que tenemos sobre algo. Y aquí ha habido mucha polémica, porque cómo interpretamos la probabilidad, cómo interpretamos esa medida, ha sido algo que las matemáticas no han llevado bien, por esa condición, por ese ser ciencias exactas. Cuando teníamos que medir algo que era incierto, pues no. Además, aquí hay mucha polémica porque en la historia de la probabilidad ha habido mucha discusión sobre cómo entendemos una probabilidad. Está la comprensión de la probabilidad como la frecuencia de veces con la que algo sucede, que eso es muy fácil de entender si pensamos en lanzar una moneda. Si yo lanzo una moneda 500 veces, lo habitual o lo que esperamos, vamos a decirlo así, es que el 50% de las veces, es decir, pues, si la lanzo 500, 250 vaya a ser cara y las otras 250 vaya a ser cruz. Y eso es como que las matemáticas sí que lo admiten fácil, eso sería la probabilidad, ¿no? O sea, si yo repito algo muchas veces, las veces que sucede aquello que me interesa, pues esa es su probabilidad. Pero claro, ese concepto requiere que tú tengas que repetir una cosa muchas veces. Y no siempre podemos repetir. Si pensamos en la probabilidad de lluvia, ya no podemos hacer la misma interpretación, porque ¿qué sería? Bueno, podemos hacerla. Sería si repitiéramos este día muchas veces con las mismas condiciones, ¿en cuántas de ellas llovería?, ¿no? Pero claro, ya nos cuesta un poco más. Y entonces hay que darle otra interpretación, y al final es el grado de verosimilitud, el grado de creencia que tenemos en ese suceso. No de creencia subjetiva, sino de creencia a través de los datos. Y aquí entran los datos, que son lo que nos ayudan a dar esa probabilidad, y entra la estadística como ciencia que ayuda a hacer esa probabilidad. Pero esa interpretación, esa idea de creencia, a los matemáticos sí que les genera sarpullido. Entonces es verdad que es como, en muchos casos se entiende como el patito feo de las matemáticas. La probabilidad y la estadística es eso que se queda como en el medio, que son matemáticas porque utilizan las normas de las matemáticas, utilizan las reglas matemáticas, pero que a las matemáticas no le hace tanta gracia porque está pensada para, o debería, o se ha entendido a lo largo de la historia como algo más exacto, ¿no?, como esas ciencias exactas. Pero en la actualidad, ya digo, esas ciencias exactas se han perdido por la parte de la probabilidad y la estadística, y también por la parte de lo que se llama matemática aplicada, porque cuando tenemos que aplicar algo al mundo real, se ponga como se pongan los matemáticos, no sabemos. Aunque es verdad que Galileo Galilei decía,
o era Leonardo da Vinci, creo que era, el que decía que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, no me acuerdo quién fue, pero eso, que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, está escrita en lenguaje matemático, pero no sabemos escribirla. Tendrá un lenguaje matemático detrás, pero sabemos escribirla a medias. Y eso siempre te deja mucha incertidumbre por el camino. Entonces, la incorporación de las matemáticas aplicadas y de la estadística y la probabilidad a las matemáticas... Claro, si hablas de probabilidades, yo te puedo poner un ejemplo muy simple que todo el mundo entiende. Si yo compro un décimo, ahora se empiezan a vender los décimos de lotería de Navidad, que es la fuerte. Si yo compro un décimo de lotería, tengo una posibilidad de que me toque. Si compro 100... que es un disparate, no sé cuánto vale un décimo, 20 o 30 euros, pues 100 ya es una pasta. Ya tendría 100 posibilidades, pero ojo, 100 de 100.000, o sea, prácticamente tengo las mismas. Eso sí, te llega a engaño, ¿no? Sí, de hecho, a mí me hace mucha gracia, yo siempre digo que los matemáticos somos las personas a las que se llama cuando llega Navidad, porque es esa pregunta continuamente, solo se nos llama en ese momento. Bueno, el caso es que la probabilidad de que te toque la lotería es que realmente es muy baja. Entonces, es cierto que entre comprar un décimo y comprar 100, bueno, si tienen, que esto es una cosa curiosa también, es lo que llamamos riesgo relativo, ¿no? En este caso, probabilidad relativa. Tienes 100 veces más probabilidad de que te toque. Eso es indiscutible. Ahora, ese 100 veces más de probabilidad es una de 100.000 o 100 de 100.000. Que sigue siendo un valor muy, muy bajo y muy, muy poco probable. Y luego encima está el punto, que es una de las cosas que a mí más me gusta de la probabilidad y que yo creo que menos se aprecia, y es que nos sirve para cuantificar la pérdida que vamos a tener. Porque si tú dices, yo compro un décimo que son 20 euros y no me toca, porque tengo probabilidad muy baja, voy a perder 20 euros, ya está. Pero si compro 100, he perdido 2.000 euros. Entonces, también eso nos ayuda a valorar cuánto podemos gastar. No has cobrado. Claro. O sea, y ahí también podemos entrar en que son en este caso hablamos de cuantificar la pérdida, hablamos de funciones de pérdida, hablamos de funciones de ganancia, y un poco ahí es donde la probabilidad también tiene mucha utilidad, ¿no? Bueno, pues sé con qué probabilidad voy a ganar, sé con qué probabilidad voy a perder, sé cuántos, y al final nos sirve para saber hasta dónde podemos llegar en el gasto, ¿no? Sí. Hay muchas, la matemática que yo cuando estudiaba en el bachiller, que ya fue antes de la pandemia, daba la impresión de que era como algo inventado, no la física existe, ya está, en la química, 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno es el agua, pero la matemática 2 y 2 son 4, yo me recuerdo que una vez, por enfadarlo solamente, a un catedrático de matemáticas le decía, 2 y 2 son 4, sí, pero 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas, pero eso es relativo porque ninguna de las 4 manzanas seguramente sean iguales, ¿no? O sea, te lo ponían como una cosa. Sin embargo, te das cuenta cada vez más que todo influye, las matemáticas influyen en todo. No sé quién fue antes, el huevo o la gallina, pero influye en todo. Yo creo que ahora, por ejemplo, yo me planteo una cosa. Este planeta a mediados del siglo XX tenía 2.500 millones de habitantes. Ahora somos 8.000 y pico, 8.200, 8.300, más del triple. Han pasado 75 años. Por la misma progresión, no sé si geométrica, aritmética, la progresión que sea, dentro de 100 años, pues igual somos 20.000 o 25 millones de habitantes. No sé si va a dar la teta tanta leche. Sí. ¿Entiendes? No sé si el planeta sigue siendo el mismo, se sobreentiende que los recursos son los mismos. ¿Las matemáticas tienen algo que decir ahí? A ver, al final, ahí estamos hablando de un proceso incierto, de cómo va a aumentar. Te has dicho, no sabemos si es aritmética, si es geométrica, si es exponencial, no sabemos de qué manera está aumentando. Pues lo que hace, en este caso, la estadística es estudiar los datos, pero cómo es la progresión, introducir factores externos como por ejemplo el cambio climático o la disponibilidad de alimentos. Se puede estudiar cuál va a ser la progresión. Me hacía mucha gracia porque ahí hay que llevar mucho cuidado, hay que entender las matemáticas que hay detrás de estas cosas, porque los medios de comunicación, por ejemplo, son muy dados a coger un dato y a extrapolarlo sin tener en cuenta nada de lo que hacemos realmente en estadística o en matemáticas. Y hubo un catedrático de estadística en el Reino Unido, David Spiegelhalter, que hace muchísima divulgación y tiene un libro que se llama Sex by Numbers, sexo por números, ¿no?
y que básicamente viene a hablar de los números del sexo, ¿no? Y habla de estadísticas relacionadas con el sexo. Y él en ese libro hablaba un poco de que en los últimos años se ha visto una correlación, que correlación no siempre implica causalidad, entre las relaciones sexuales que afirman tener la gente y la aparición de series nuevas en Netflix, ¿vale? Y entonces parecía que había una correlación negativa, es decir, si a más series aparecían en Netflix o en otra plataforma, cualquier otra plataforma, menos sexo se tenía. Entonces, un periodista en una televisión de repente decidió decir que para el 2040 las parejas ya no tendrían sexo, porque simplemente había extrapolado el dato, que es un poco esa idea, ¿no?, de cuántos vamos a ser en el planeta dentro de unos años. Si lo extrapolas sin tener cuidado, sin tener claras cuáles son las reglas que rigen ese proceso, sin entender las matemáticas que hay detrás de esa extrapolación, pues yo simplemente hago una línea recta y digo, bueno, pues si estamos aquí, vamos a ir descendiendo, en este caso, pues al final el sexo acaba, las relaciones sexuales acaban en cero. Y él hacía mucha... Acaba la especie. Se acaba la especie y ya está. ¿Ves? Entonces, claro, si empiezan a poner más series en las distintas plataformas, igual ya la población ya no sube tanto, porque nos vamos a sexo cero y se acaba la especie. Entonces, bueno, ahí las matemáticas, sobre todo eso, la estadística, tienen mucho que decir. Lo que planteabas es muy interesante, además es un debate que solemos tener en ciencia, siempre se hace mucha broma con esto, y es, las matemáticas se inventan, se descubren. En cualquier caso, el debate no está tanto ahí, sino en la utilidad que llegan a tener. La física es física y sí que es verdad que los procesos físicos parece que son muy naturales, pero sin las matemáticas que los explican, no habría esos procesos físicos, no habría esa explicación. Sin matemáticas, la teoría de la relatividad de Einstein estaría perdida. De hecho, la teoría de la relatividad de Einstein, la resolución de algunas de las ecuaciones que hay detrás de la teoría son gracias a las matemáticas, no existirían sin las matemáticas, ¿no? De hecho, bueno, ahí su primera mujer, Mileva Maric, era matemática. Y dicen, o sea, aquí hay muchas dudas y hay mucha controversia, pero hay muchos argumentos a favor de que Mileva participó mucho en el trabajo que le llevó a Einstein a conseguir el Nobel. Y las matemáticas que había detrás de ese trabajo posiblemente fueran de Mileva. Él, de hecho, en algunas cartas hace referencia a nuestro trabajo, entonces algo de eso debía haber. Quiero decir que al final, detrás de todos los procesos naturales, la manera en la que podemos explicarlo, aunque no sea del todo completa, siempre es matemática. Hay unas matemáticas que van a estar detrás. Para poder desarrollar esas matemáticas tiene que haber ciencia básica, y eso es una cosa que desde la comunidad científica se exige mucho. Está muy bien y es muy fácil financiar un proyecto donde el fin último es curar el cáncer o curar el Alzheimer. Es fácil, porque es algo que la sociedad ve y entiende que tú financies eso. Nadie ve que si estudiamos superficies no riemannianas o cosas muy teóricas en topología estadística, que es una rama de la estadística como es de las más complejas y que menos llega a la sociedad, pues eso mañana va a tener un impacto seguramente en la física y en la comprensión del mundo físico, pero ahora nos estamos dando también cuenta que en las redes neuronales, en todo lo que llamamos inteligencia artificial, en todo lo que es análisis de datos, estadística, esos mismos conceptos también tienen un impacto. Entonces, hace falta mucha inversión en esas cosas que parecen magia y que parece que estamos inventando cosas. Hace falta mucho trabajo ahí para luego que eso se pueda llegar a aplicar en campos que son más visibles o que la sociedad entienda mejor. Claro, y más en una época que parece ser que, no sé, hay cierta tendencia a que la creencia supera la ciencia. Desgraciadamente nos tropezamos todos los días con ese asunto. Mira, hace unos años, con un compañero tuyo de la Politécnica de Valencia, un tal Vicente Botti, en una situación parecida a esta, me cuenta, yo no me lo esperaba, estábamos hablando de tecnología, de cosas de estas, de que, bueno, llevábamos 5 revoluciones industriales, yo nunca me he preparado a contar la primera, la del carbón, luego, yo qué sé, la del petróleo, la electricidad, la última, la tecnología, no sé, y que siempre había ocurrido lo mismo.
cuando viene una revolución industrial, ahora pasa algo parecido, la gente se va a quedar sin trabajo, solamente van a ganar dinero unos cuantos. Al cabo de 30 años, las empresas funcionan mejor, los empresarios ganan más y los obreros están en mejores condiciones. Ahora mismo se está hablando, creo, por lo menos en España, de rebajar el horario, cosa que tiene mucha controversia. El horario, la jornada laboral a 36 o 37 horas a la semana, no sé cuántas, y hay una oposición, es un poco lo mismo. ¿Qué tiene que...? Porque me imagino que ahí sí que tiene mucho que decir las matemáticas. Máximo cuando otra, cinco veces según este tal Botti, ha ocurrido que siempre nos hemos dado cuenta al cabo de unos años de que no teníamos razón, de que la sensación de que teníamos no era la real. Sí, a ver, yo creo que pasa con cualquier cosa, con cualquier novedad. Ahora mismo las matemáticas tienen mucho que decir en el sentido de que están detrás de esta nueva revolución, porque todo, como decía, todo lo que es inteligencia artificial y demás, las matemáticas están ahí. ¿En qué tienen que decir en cuanto a si nos va a quitar el trabajo o no? Hombre, volvemos a lo mismo. Si ya ha pasado 5 veces y hemos visto que no ha pasado, pues si hablamos de probabilidad, la probabilidad de que pase de nuevo lo mismo es bastante alta. ¿Qué cosas para mí tienen diferentes esta revolución y con las que hay que llevar cierto cuidado? No perder la base. O sea, yo creo que la inteligencia artificial no es un riesgo en cuanto a que realmente nos vaya a quitar el trabajo. Yo creo que va a simplificar muchas cosas y que va a ser como otra revolución industrial. Es una herramienta y además, como todas las herramientas, si la utiliza bien. Exactamente. De hecho, se tiene muchísimo miedo bueno, es que no va a hacer falta periodistas y todo lo va a escribir ChatGPT o cualquier modelo, de los grandes modelos de lenguaje. Pero bueno, hace falta que haya gente puliendo textos, pero si tú puedes escribir un texto de manera más sencilla y te puedes ayudar, igual que cuando surgió la calculadora. Al final la calculadora también era un riesgo. De hecho, lo de la calculadora me gusta ponerlo mucho como ejemplo porque seguimos pensando que la calculadora es un problema y, por ejemplo, en la selectividad se prohíbe llevar calculadora. Ahí hay un doble problema porque, por un lado, es el llevar calculadora en sí mismo como método de resolución de operaciones y el llevar la calculadora porque hay calculadoras que se conectan con el exterior y tienen incluso un chat. O sea que ahí hay un nivel diferente. Pero que es verdad que seguimos teniendo miedo a ciertas tecnologías. Sin embargo, son tecnologías que luego saber usarlas bien, nos acaban simplificando mucho la vida y si tendemos a querer mejorar la vida de los trabajadores, jolines, que trabajamos muchas horas. Es que igual lo que hace falta es ser más efectivos con menos y a lo mejor estas herramientas... Cada vez somos, lo que decíamos antes, cada vez somos más y habrá que reorganizarse. Habrá que reorganizar el trabajo, efectivamente, y eso no es algo malo. O sea, el reorganizar el trabajo creo que es algo que está bien y que aprendamos a trabajar menos y a trabajar de manera más eficiente. Lo que decía es que no hay que perder la base en 2 cosas. Para mí, una es en la educación. ¿En qué sentido? En que tenemos que replantearnos, o sea, lo que no podemos dejar es que la revolución vaya solo a las empresas, a los trabajos y demás, sin repensar en cómo queremos enseñar las cosas. Porque si los trabajos del futuro van a ser distintos, tendremos posiblemente que enseñar de manera distinta. Y aquí hay muchísima reticencia en cómo enseñamos las cosas. Yo ya no puedo pedirle a mis alumnos que me hagan un trabajo y me lo entreguen sin plantearme qué es lo que quiero que aprendan de ese trabajo. Porque si simplemente les digo, hacedme este trabajo, lo que van a hacer es irse, pedírselo a ChatGPT y devolverme algo. ¿Qué han aprendido en ese proceso? Igual han aprendido a usar ChatGPT, pero nada más. Y si yo lo que quiero es que entiendan la ciencia o lo que yo les estoy enseñando detrás, igual tengo que plantearme otras maneras de evaluar. Entonces, ahí hace falta una reflexión profunda sobre, quiero que aprendan a usar ChatGPT, entonces voy a hacer estas actividades. Quiero que aprendan a razonar por sí mismos sobre este concepto y pues igual tengo que hacer un examen oral. Claro, necesitaré más profesorado, más tiempo, necesito distintas cosas. Pero tenemos que hacer esa reflexión. Lo que no podemos decir es demonizamos la tecnología, la sacamos de las aulas completamente, porque no lo vamos a conseguir. Porque lo de ponerle barreras al campo no se nos ha dado bien nunca. Entonces, ese es uno de los aspectos en los que yo creo que tenemos que llevar mucho cuidado. Y el otro, que me parece fundamental, es si la tecnología
nos ayuda a simplificar los trabajos y a hacernos más eficientes, en cierta manera, aprovechémonos para mejorar la vida de las personas. Lo que yo estoy viendo ahora mismo es que esta tecnología lo que nos está llevando es a una hiperproductividad personal que es terrible. Porque si yo antes podía producir un texto en 2 días, ahora con las herramientas puedo producir el texto en un día. Entonces, ¿qué me vas a pedir? 2 textos. Entonces, ¿qué voy a tener que trabajar más? Es decir, voy a quitar trabajo de otras personas. Eso sí es peligroso. Entonces, lo que hay que pensar es, aprovechemos de esta tecnología para simplificar nuestras vidas, no para cargar con más trabajo unos pocos y dejar a otros sin trabajo. Pero además es incompatible con esto que hablábamos antes, de los 2.500 millones de personas del año 50 a los 8.300 de ahora o los 20.000 de dentro de 100. Eso es completamente incompatible, a no ser que lagarto se creen unas cuantas guerras que se dediquen a... Bueno, no hace falta guerra. Sí, ahí... lagarto. Claro, ese es un tema muy controvertido. Igual la naturaleza tiene algunas formas de llamarnos la atención también. Bueno, pero la naturaleza que lo haga. Sí, por eso digo que igual va más por ahí. O sea, de todas formas, yo creo que hay momentos en los que lo de apretar el botón rojo está mucho más cerca, ¿no? Estamos viviendo momentos... Pero de nuevo, igual que con las revoluciones industriales, yo creo que esta sensación que tenemos ahora mismo de que todo se está yendo un poco, que hay muchas creencias pseudocientíficas que se imponen y que nos atacan de alguna manera al mundo científico, creo que esa sensación se ha tenido muchas veces a lo largo de la historia y siempre se acaba revirtiendo. Entonces, bueno, esa sensación que tenemos ahora de que igual mejor pulsamos el botón rojo y dejamos que esto se vaya al garete y se regenere, igual se nos pasa también. No hace mucho tiempo, escuchando la radio, cuando yo suelo hacerlo a través de podcast, que por la noche ya casi me había quedado durmiendo, y de momento oigo en una entrevista en un medio creíble, pues no todos los medios son creíbles, que las matemáticas y la música son un binomio, poco menos me estaba diciendo. Fíjate que me desveló, pero me desveló de forma agradable, o sea, casi me alegré, porque fíjate, yo mismo me pongo luego a editar vídeos, voy a ponerle un sonido, si quiero sincronizar una música, los números exactos, que aunque no lo llaméis exacta ahora, me sirven de mucho, las matemáticas me sirven de mucho. Si aquí hay 3 segundos de espacio de tiempo, esos 3 segundos los repite, lo cuadran. ¿Qué tiene que ver la matemática con la música? Mucho. Las matemáticas son música. Al final, las matemáticas son patrones. Y esto, claro, aquí entraría una psicóloga o un psicólogo podría explicarlo seguramente también mucho mejor o sí, podría complementar. No quiero el punto de vista de una científica. Pero lo que nos resulta agradable al oído es la repetición de patrones. Nos pasa de siempre, nos pasa con todo, no nos pasa solo con la música. Los niños ven una y otra vez la misma película porque les resulta tranquilizador saber lo que va a pasar. En la música nos pasa un poco eso. En la música esperamos encontrar patrones armoniosos. De hecho, hablar de armonía, en el fondo, es hablar de eso. Entonces, ahí las matemáticas, en la búsqueda de esos patrones, la generación de esos patrones, tiene mucho que decir. Luego, la medición, el espacio que hay, al final, la música son ondas. Son ondas físicas, pero ondas que tienen ecuaciones. Y cómo cambian de una nota a otra, cómo se sincronizan esas ondas, cómo pueden armonizarse mejor, otra vez, ¿no? esa palabra, todo eso es matemática. Pero antes se decía, los números exactos en este caso, va más allá. Y esto rompe un poco con lo anterior, con la búsqueda de patrones, pero se han hecho muchos experimentos a lo largo de la historia y uno de los que hizo estos experimentos fue Mozart, y era crear música de manera aleatoria, a partir de lanzar dados o de lanzar monedas o de cualquier otra cosa que sea al azar, ir añadiendo notas de esa manera un poco aleatoria. Y también se han encontrado, porque esto es una cosa muy bonita, ¿no? Siempre se encuentra orden en el caos, ¿no? Entonces, en ese caos de la aleatoriedad también se pueden encontrar patrones que tengan cierta musicalidad. Entonces, al final, de muchas maneras distintas,
la música y las matemáticas están completamente entrelazadas, desde el punto de vista de repetición de patrones, desde el punto de vista psicológico, digamos, desde el punto de vista físico de lo que es la música, que al final no deja de ser una onda, y desde el punto de vista también de la aleatoriedad y de la generación de partituras aleatorias. Y yo creo que algo de brujería también, porque eso de tener a 100 maestros en un auditorio al unísono, que suene un solo sonido, son 100 sonidos distintos. Eso yo no lo explico si no es con algo de brujería o de magia o algo así. No, yo creo que ahí entra mucho la falta, o sea, que todavía no entendemos bien cómo funciona nuestro cerebro. Quizá ahí haya, no sé si brujería, pero una cierta sincronización de ondas y de los sonidos con la forma de actuar que yo creo que nos conecta. Lo digo de brujería en un sentido, no sé, amistoso, no sé. Sí. Yo qué sé, algo increíble, yo qué sé. Hay otra cosa que, bueno, yo sí que estoy convencido de que son matemáticas, que soy el típico mago. Coge una carta y no sabes cómo, no se la ha escondido, sabes que no se la ha escondido, bueno, habrá una habilidad manual, todo lo que quieras, pero ahí tiene que haber matemáticas por narices. No sé si ocurre algo como esto de la constante Caprecard o algo así, de que pone un número, los pone de orden de mayor a menor y luego de orden a mayor lo suma o lo resta o no sé qué varias veces y al final siempre va a pasar el mismo número. Eso sea con la cifra que sea, una especie de brujería de estas también, pero no sé, yo veo a los magos estos sobre todo estos que te aciertan cartas, que te aciertan la baraja. El 8 de bastos te sale porque lo he dicho yo y se ha acabado. ¿Te sale? Sí. A ver, ahí hay distintas cosas. Hay una tipología de magos que son los matemagos. Yo tengo varios amigos que son matemagos, que ahí a lo que juegan es esas constantes que dices que con cualquier número que tú hagas, o sea, si tú, claro, tú a la persona le vas diciendo que haga operaciones y puede parecer que es algo como muy aleatorio y no, pero al final siempre salen determinados números que tú puedes hacer la relación mental con el número original, ¿no? Eso siempre puedes volver, ¿no? Las operaciones que se han ido hecho y el número final que sale, puedes resolverlo fácilmente para llegar al número original y es fácil de adivinar. El tema de las cartas, muchas veces se juega con lo que se llaman permutaciones. Las permutaciones serían como, si yo tengo 5 cartas y las voy moviendo en un orden concreto, pues al final yo sé que la carta que voy a tener arriba va a ser X. Y lo hago, de hecho los magos muchas veces juegan a eso, ¿no? Y además lo voy a mover una vez más. Y ese moverlo una vez más en realidad es para que todo cuadre y al final tengas arriba la carta que estás buscando. Además, los amigos que conozco que hacen esto, muchos lo utilizan también para la docencia, para cuando están dando clases de matemáticas, ¿no? Meter alguna de estas cosas para intentar explicar un concepto o para simplemente romper un poco y ver que hay matemáticas detrás de otras cosas. O sea, detrás de la magia en este caso. Es verdad que luego hay trucos que no tienen que ver con esto, sino que tienen que ver con el ilusionismo, ¿no? O sea, que no es brujería como tal, el ilusionismo al final es hacerte mirar a otro lado mientras tú haces algo por detrás. La habilidad que tienen para engañarte, la habilidad que tienen nuestros políticos. El problema es si hay gente que lo ocupa o utiliza esas cosas con otros fines. Exactamente, nunca se el sabe. ilusionismo se usa en muchos ámbitos de la vida. Pero sí, hay cosas, a mí hay trucos que me fascinan y esta gente cuando hacen trucos de mentalismo, o sea, también lo llaman mentalismo, ¿no? Esa idea de conoces a la persona más de lo que la persona sabe que la conoces y entonces enseguida puedes hacer relaciones y enseguida acabas sacando, no sé, a mí me acuerdo una vez que es el truco que yo creo que me ha más marcado y todavía no sé cómo, mira que se lo he preguntado a veces, un amigo mío que hace estas cosas, un compañero de la carrera, que consiguió que, supongo que se sabría mi DNI, de alguna manera, de las clases o de lo que sea, pero consiguió que en una baraja yo diera por cada número de mi DNI una serie de toquecitos y cuando le daba la vuelta a la carta era ese número, ¿no? Pues empieza por 4, pues 1, 2, 3, 4 y cuando le daba la vuelta a la carta eran 4 y así con cada uno de los números del DNI. Que fue como, ¿cómo has hecho esto? Ahí entran en juego muchas cosas, eso es lo que saben de ti,
y lo que pueden jugar para sorprenderte, lo que intuyen que puede pasar y luego, por supuesto, pues un juego de matemáticas también detrás de cómo barajo las cartas para que queden los números que quiero en la... Yo recuerdo hace años, hace 50 años, bastará poco, un amigo que era como muy mago, aficionado. Uh-huh. El único problema que veía con las cartas es que había que removerlas, pero nunca mezclarlas. Estaba el tío siempre moviendo las cartas, tú aparentemente te pensabas que la estabas barajando. No, el orden siempre era exactamente el mismo. Y ahí tenías, no sé, llegó a explicárnoslo cómo era y tal, pero era un juego matemático 100%. O sea, tú haces esto, te cuentas tantas nuevas y te sale la carta que has dicho sí, porque sí, pero bueno. Sí. Vamos, Anabel, en el prólogo de tu libro, Clara Risma, tu amiga Clara, confiesa que se quedó prendada por tu forma de divulgar. Luego te hemos visto en más de un medio de comunicación, con frecuencia de forma asidua, participando en programas concretos. Te preside la Sociedad Española, por lo menos esta es la información que yo tengo. Hasta hace poco. Ahora no, bueno, pero sí. He cedido el cargo. Editaba la revista, eres la editora de una revista. Esto de la divulgación, ¿qué es? ¿Un complemento de tu trabajo? ¿Lo haces? ¿Es un hobby porque te gusta? ¿Es porque por tu interés de difundir algo que a la vista está, que yo creo que es imprescindible? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué ese ánimo tuyo de divulgar y además de hacerlo como Clara dice que lo hace? Clara es muy generosa. Bueno, también. Pero sí, a ver, yo luego le he dado muchas vueltas, porque esta pregunta es una pregunta que suele salir muchas veces de por qué divulga. Yo creo que he divulgado siempre, de una forma o de otra, porque cuando en el instituto estudiábamos matemáticas siempre había algún compañero que tenía dudas y cuando venía a preguntarme a mí siempre usaba un recurso que luego en cursos y en formaciones he aprendido que es un recurso muy de la divulgación, que es el utilizar metáforas muy visuales, metáforas muy sencillas, muy de la vida cotidiana para explicar conceptos complejos de las matemáticas. Y yo recuerdo un amigo que me decía, yo es que aprobé matemáticas gracias a ti, gracias a mí, pero porque hacía esa pequeña labor de divulgación. Entonces, creo que siempre me ha gustado contar las cosas de otra manera para que se entiendan. De ahí a por qué empecé a divulgar, pues hay dos razones. Una es el amor a la ciencia que hago. La estadística es algo que yo no me imaginaba que iba a acabar haciendo estadística, porque yo empecé a estudiar matemáticas y yo también tenía ese concepto de las matemáticas como exactas. Y un día pues empecé a encontrarme con la estadística por el camino y acabé dedicándome a ella y me pareció una ciencia que está detrás de todas las ciencias. Todo el método científico necesita de estadística. Pero me di cuenta que no se hablaba de ella. Y está un poco ese ego de decir, esto es una ciencia que me parece tan bonita, tan importante y que está detrás de todo, y cuando se habla de un descubrimiento científico, cuando se habla de un descubrimiento médico, por ejemplo, se habla del descubrimiento en sí mismo, pero nunca se habla de lo que ha permitido llegar a ese descubrimiento. Y en el libro, de hecho, cuento en el primer capítulo cómo escuchando la radio, a Julia Otero, hicieron una entrevista a una médica que había desarrollado lo que se llaman los stents, que son estas mallas que abren los capilares sanguíneos cuando hay una obstrucción, cuando hay un... Yo, recoleccionista. Recoleccionista de stents. Pues los stents, por ejemplo, cuando contaban lo que eran y cómo los habían desarrollado, hablaban de ensayos clínicos para ver su funcionamiento. Y un ensayo clínico no es más que la aplicación de la estadística para crear un diseño que permita recoger datos de distintas personas que sean representativas de la sociedad general que va a poder utilizar, o de la población general que va a poder utilizar esa técnica, y el análisis de los datos que se recogen de ese diseño. Es decir, la estadística está muy presente en todo el proceso. Pero en toda la entrevista se habló de la parte médica, pero nunca se habló de los datos y nunca se habló de los números que hay detrás. Y ahí a mí me hizo clic y fue como, es que esto hay que contarlo, es que hay que decirle a la sociedad que esto está aquí. Fue también un momento en el que cuando llegó la pandemia, pues empezó a hacer falta contar muchas cosas de estadística, muchas cosas de datos, porque nos bombardeaban con datos a diario. Y yo creo que se mezcló todo un poco
lo que yo ya venía haciendo para contar la ciencia que me gusta y la pandemia, y fue un poco el momento en el que empecé a hacerlo de manera un poco más, vamos a decir, profesional, o un poco más asidua, ¿no? Porque lo otro habían sido pues cosas como muy puntuales, y ahí ya pues además empecé a formarme también para saber cómo comunicar ciertas cosas y ahí empezó un poco todo. Y luego la otra parte es porque creo que es parte, que es lo que decía al principio, ¿no? Que creo que es parte de nuestra labor como científicos y científicas. A nosotros la financiación que nos llega es financiación pública. Es la sociedad la que nos financia. Tenemos que devolverle una parte a la sociedad también. Y a lo mejor quien desarrolla una vacuna, la devolución a la sociedad es directa y sabe que le va a llegar en forma de vacuna. Pero quienes no hacemos esa ciencia tan directa, esa aplicación tan directa, pues tenemos que contarlo también. Bueno, y de hecho, quien desarrolla una vacuna también debería contar cómo se ha hecho y en qué ha empleado, en cierta manera, los medios que se le han dado. Entonces, creo que esas son un poco las... Aunque sea para ver si se consigue que el ministro de Sanidad del país más importante, entre comillas, del mundo sea un antivacuna. Eso. A huevos, como decía aquel. Sí, pero ahí también, al final, lo que pasa es que es un discurso que cala en determinadas áreas de la sociedad y cuando es esa línea política, digamos, la que llega al poder, pues es fácil que esté ahí. Sí, y que yo recuerdo, no sé, ¿qué hay de la época? Yo me imagino que estará en contacto con los centros docentes, me refiero de primaria y secundaria, no solamente universitarios. Yo recuerdo mi recuerdo del bachillerato enorme de 6 años de largo, que entrabas con pantalones cortos y salías ya con bigotes. Las clases de matemáticas eran un plomo. Sin embargo, fíjate, a mí que nunca me gustó la historia, tuve un profesor en sexto de bachiller que hizo que me gustara la historia, y me sigue gustando la historia, hace más de 50 años, pero me sigue gustando la historia y he leído muchos libros relacionados con la historia, novelas históricas, en fin, etcétera, y cuando voy por ahí siento curiosidad. Sin embargo, las matemáticas nunca lo consiguieron. Yo he oído que obviamente no ocurre lo mismo. ¿Qué hay de cierto en eso? A ver, la docencia en las matemáticas ha cambiado mucho. Y es verdad que hay una comunidad de profesores y profesoras de matemáticas haciendo un esfuerzo enorme por introducir otras técnicas, otras maneras de enseñar, otras maneras de contar en clase que está cambiando. De alguna manera hay un germen ahí que está cambiando. Lo que pasa es que, claro, aquí es que se mezclan muchas cosas, porque cuando llegan a la universidad, el comentario general es que llegan menos preparados con las matemáticas, llegan menos preparados en matemáticas. Ese comentario yo lo llevo escuchando desde que yo entré en la universidad y supongo que ya se diría antes. De hecho, se cuenta que Pitágoras ya decía que los jóvenes no estaban igual de formados o que no tenían los mismos valores que los más jóvenes. Yo creo que eso es algo recurrente, ¿no? Pero sí que es verdad que la percepción social de las matemáticas es esa que dice. El profesor de matemáticas era un hueso, me costaba mucho seguir las matemáticas y eso es algo que está en nuestra raíz, en nuestro sentimiento general. El problema de todo esto es que si quienes cambian las reglas son, por ejemplo, el profesorado de secundaria, porque llega con ganas, porque llega con otra manera de dar las clases y tal, está bien, pero el amor a las matemáticas se pierde antes. El amor a las matemáticas se pierde en primaria. Entonces, el problema es que necesitamos una mejor formación del profesorado de primaria para que los niños entiendan mejor. Y hay muchos esfuerzos para ello, hay muchos proyectos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Innovamat. Innovamat es un proyecto de educación en matemáticas muy ambicioso, que está avalado por pedagogos, o sea, que tiene sustento, ¿no?, para cambiar la manera en la que se enseñan las matemáticas. El problema es que quien tiene que llevar ese método, sea ese o sea cualquier otro, quien tiene que llevar ese método al aula, es una persona que se ha formado en magisterio y que en muchos casos, y esto lo sé porque hemos hecho encuestas en concreto a profesorado de magisterio para ver con qué concepto de las matemáticas llegaban hasta ahí, y hay mucho profesorado que llega a magisterio huyendo de las matemáticas.
como una carrera en la que no es una carrera científica en la que van a haber muchas matemáticas. Entonces, eso en el fondo lo que acaba haciendo es que esa persona que acaba enseñando en primaria no le tiene un amor per se a las matemáticas, no le gusta. Y eso es una cosa que se transmite, eso es una cosa que cuando tú llegas al aula, aunque no quieras, porque puedes ser el mejor o la mejor profesora del mundo, puedes ser súper bueno con los alumnos, es que no tiene que ver con eso, o sea, no tiene que ver con que tu formación como maestro sea mala, tiene que ver con que si hay algo que no te gusta, se lo vas a acabar transmitiendo al alumnado. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho. Yo, por ejemplo, mi hija en algún momento ha expresado la idea de ser profesora infantil. Le gustan mucho los niños y le gustaría. Entonces, yo una cosa que les digo siempre es, vale, pero aprende a querer la ciencia. Intenta hacer un bachillerato científico. Que la matemática, decíamos antes, que las matemáticas tienen que ver con todo. Con el juego también. Una de las formas de introducir las matemáticas en preescolar es jugando. Claro, si empiezas a hacerle memorizar no sé cuántas cosas y entonces haces que se huya. Como claro. El Quijote. ¿Quién ha leído el Quijote por obligación en el instituto? Yo, como había visto la película 3 veces, me leí un capítulo y ya pasé el examen. Pero yo leí todos los capítulos que me mandaron y me leí más, porque a mí el Quijote me gustó mucho. Pero yo era de las raras. Me gusta luego, es lo que te digo. Sí, pero fíjate, en preescolar es fácil, porque en preescolar se puede aprender jugando y eso es algo que todos tenemos muy interiorizado. Y aprender a contar, aprender a sumar, eso es relativamente fácil de hacerlo jugando. Pero si vamos un poquito más allá, si vamos a primaria y ya vamos a los años en los que te estás acercando a que tienes que pasar al instituto, esa parte es mucho más complicada. Porque tengo que aprender, un ejemplo simple, tengo que aprender lo que es una ecuación. Porque ya tengo que empezar a introducir, tengo que intentar entender los conceptos. Evidentemente las ecuaciones como tal no se explican hasta la ESO, ¿no? Hasta cuando llegan a secundaria. Pero es importante que se introduzcan ciertos conceptos que van a ser la base para eso. Si tú no tienes una visión global de las matemáticas y de qué estás construyendo con cada cosa que haces en primaria, puedes llegar a la conclusión de no tienen que aprenderse esto de memoria y tienen que saber hacer este tipo de cuentas con decimales a la perfección. ¿Cómo? Repitiendo y repitiendo y repitiendo, de manera que al final acaban aborreciendo esa técnica. Claro, efectivamente, pero al final lo que hace, o sea, se crea el falso concepto de tienen que aprender el procedimiento y no el por qué se hace o la esencia que hay detrás. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones que decía, yo recuerdo en una de las metodologías que se han aplicado en el colegio de mis hijos, una de las veces nosotros, o sea, tenían aulas abiertas, digamos, aulas interactivas donde parte de la comunidad educativa, los padres, los abuelos, quien quisiera podía ir y ayudar en unas clases al día. Entonces yo me acuerdo que fui a una sesión de matemáticas y les hicieron jugar con balanzas. Cuando tú juegas con una balanza, tú lo que estás haciendo es decir, vale, si yo aquí tengo X peso, ¿cuánto tengo que poner en el otro lado para que la balanza se iguale? Eso es una introducción preciosa a lo que es una ecuación. Una ecuación no deja de ser esto es igual a esto. ¿Qué significa esto es igual a esto? Pues es una balanza. Que aquí tengo cosas que no sé cuánto valen, pues tengo que calcular cuánto van a valer para que sean iguales a esto. Eso de despejar la X, ¿no? En cierta manera. Entonces, entender bien cómo funciona una balanza, entender el concepto que hay detrás de una balanza, ayuda mucho a entender cuando llegan a bachillerato lo que es una ecuación. Y eso es algo que si tú vas al algoritmo puro y duro de resolver una suma, una resta, una división, pierdes. Pero si no tienes ese amor por las matemáticas y esa visión global de las matemáticas, cuesta mucho entender por qué se hace. Y a lo mejor un método educativo te propone que haga lo de la balanza, pero tú no entiendes para dónde va eso de la balanza. Entonces, creo, o mi defensa sería que hace falta mucha más formación en el profesorado para que realmente cambien las cosas más allá de... Porque yo puedo hacer mucha gamificación, puedo hacer mucho juego en clase. Pero si ese juego en clase es solamente para llegar al resultado final y no entienden el proceso por el que han llegado a ese resultado final, tampoco me va a servir de nada. Porque las matemáticas hay que
para quererlas hay que entenderlas y hay que profundizar. Y de hecho, igual que te he comentado antes, que las matemáticas nos resultaban un tostón y todas esas cosas, y por lo general era eso, pero también estaba el caso, estaba ya entonces, mucho más ahora supongo, el caso contrario, el apasionado por las matemáticas, es todo lo contrario, o sea, yo qué sé, ahí pasa algo. No sé, hablando de matemáticas y de estadística, que es un poco tu especialidad por lo que te oigo. Ahora siempre estamos bombardeados por los medios, bueno, los medios dichos por delante, que son un negocio y por encima de todo son un negocio. Y el titular que más vende es el que se coloca. Pero salvando eso, los medios siempre nos están bombardeando con estadísticas, con sondeos, que si con las elecciones, que si va a ganar este, que si el otro, que si suman, que si restan. Va a llegar el momento en que no haga falta que votemos, que con las estadísticas sea suficiente, aunque sea un disparate, esto es lo que estoy diciendo. No sé. No, porque las estadísticas que se hacen en torno al voto, o sea, solo hay que ver y comparar las estadísticas en distintos medios. Dependiendo del medio que tú escuches, ya no del medio de comunicación, que como decías son normalmente negocios y buscan titulares, sino de la agencia o la empresa que acabe haciendo la encuesta, puedes obtener resultados relativamente diferentes o bastante diferentes en algunos casos. Hay que entender una cosa aquí que es importante. Cuando nos dan una encuesta, cuando nos dan los resultados de una encuesta electoral, nos está dando lo que se llama una descripción de los datos que se han recogido. Y todo el mundo entenderá que no es lo mismo si yo me planto a hacer preguntas en una calle de Madrid y digo una calle cualquiera, ya no voy a entrar dónde, en una calle cualquiera de Madrid, que si me voy a preguntar a una calle cualquiera de Murcia. No voy a obtener los mismos resultados. Las muestras sobre las que se cogen se pueden elegir de manera más acertada o menos, es decir, de manera más representativa o menos. Da igual, en el fondo, si yo lo único que te cuento son los datos que yo he recogido, lo único que estoy representando es la opinión de esas personas. Por no hablar de cuando las encuestas se hacen a través de Internet. Porque tendemos a creer que todo el mundo tiene Internet y que todo el mundo tiene redes sociales. Además es que está la voluntad de contestar. Y la voluntad de contestar puede estar afectada por distintas cosas. Una es por sabotear la encuesta porque quieres sabotearla y otra es porque realmente te interesa mucho ese tema o porque tienes una opinión muy polarizada sobre ese tema. Entonces, entender bien cómo se hacen las encuestas es importante y entender que lo que nos cuentan es solo representativo de las personas que han respondido a esa encuesta y de nadie más, eso es fundamental. Lo que tú votas en la urna, ya se supone que vas con conciencia de que lo que vas a votar es algo que te interesa por el motivo que sea. Porque puede ser porque te interese realmente, puede ser porque te han convencido de que te interesa. Y aquí ya no entramos porque es muy difícil de valorar. Pero ahí estás votando y estás haciendo algo definitivo y eso también es representativo solo de quien vota, ojo, porque eso no podemos perder de vista que hay mucha gente que no ha votado y que tiene motivos para no votar o no tiene motivos para no votar y que podrían cambiar el resultado final. Es decir, tanto lo que sale de las encuestas como lo que sale de las urnas no deja de ser una representación de las personas que han ejercido, en su caso, el derecho a contestar y en otro caso el derecho al voto. No tienen por qué representar a la población mayoritaria, no tienen por qué representar a la población general, pero la cuestión es que en un caso es vinculante y eso tenemos que entenderlo y quien no va a votar pierde eso y en el otro no solo no es vinculante, sino que además la gente no siempre vota con una conciencia clara de lo que está, porque no es una votación, es una encuesta y ya está. Entonces, cuando sale una encuesta y nos dice que no sé qué partido va ganando o no, es una mera descripción de los datos que se han recogido. Si te interesa mucho saber por qué ha salido eso, lo primero que yo recomiendo es ve a buscar a quién han entrevistado, a quién le han hecho esa encuesta, cómo se ha hecho esa encuesta, cuántas personas han respondido a esa encuesta. Es una práctica, un ejercicio que deberíamos hacer siempre y que hacemos muy poco. Todas las encuestas oficiales tienen que tener una ficha técnica en la que se explique a quién se ha entrevistado o cómo se ha hecho el muestreo de las personas a las que se ha entrevistado. Si yo leo eso, a lo mejor entiendo mejor por qué han salido esos resultados o no.
pero por lo menos tengo esa información. Es complicado. Y luego te llega de algún país que fulano ha sacado un 97% de los votos. Y vale. Claro, vale. Pero fíjate, eso es una de las cosas que ahí ya, o sea, casi a veces se entra más en política, ¿no? Pero que vuelvo a decir lo mismo. O sea, al final, cuando hay una votación, la votación es representativa de quien ha ido a votar. Habría que entender cuáles son los motivos que hacen que la gente vote o no vote, los motivos personales o los motivos impuestos, los que sean. Pero es verdad que como sociedad tenemos mecanismos de control, tenemos mecanismos de los observadores internacionales, por ejemplo, que se supone que están para velar porque las elecciones en los países democráticos se lleven a cabo de manera correcta. Lo que pasa es que es muy fácil sobre esas encuestas, sobre esas votaciones, sobre las que nosotros no hemos visto, es muy fácil verter también opiniones negativas. Y como la opinología es gratuita... Sí, pues, eso ya no es una ciencia. No, eso no es una ciencia exacta, eso es sociología. Eso es sociología. Sí. La sociología tiene mucho de estadística también, pero ya se va a otros ámbitos más cualitativos. Anabel, eres una mujer con 2 hijos adolescentes, estás donde estás, llevas la trayectoria que llevas, con tu familia al pleno, no paras, no se te ve quieta. ¿Cómo lo haces? Con tiempo libre, mucho. Claro. Matemáticamente, el día tiene 24 horas y unos cuantos minutos que luego, que por eso se hacen los años bisiestos. Eso. Exactamente. Tampoco es exacto. No es exacto. Hicimos una división del tiempo como pudimos. No es... Bueno, al final, básicamente, utilizar el tiempo que tienes de la manera más eficiente posible. No siempre llego a todo. Lo que pasa es que en los últimos años lo que sí he aprendido es a que va una cosa detrás de otra. Y a lo que llego, y a lo que no llego, no llego. Tengo que aprender a decir más que no, que eso todavía se me da muy mal. Pero algo que sí que he aprendido, sobre todo este último año, es a valorar mucho tener un tiempo para mí y para mi familia. Yo me imagino que el apoyo familiar es vital, ¿no? Vital. Claro, y eso es una cosa que es importante decirlo. Si yo estoy aquí, es una cosa que en estadística llamamos el seco del superviviente, y es porque lo he conseguido por los apoyos que tengo. Es decir, yo no represento a todas las mujeres que lo intentan en este camino, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de tener una familia que me apoya, desde mis padres, quiero decir, desde la base, hasta ahora mi marido y mis hijos, que mi marido es el que lleva el peso muchas veces de la casa cuando yo tengo que estar fuera. Además, de hecho, tenemos un calendario compartido que se llama Mamá duerme fuera, para que seamos conscientes de los días que no voy a estar, para que nos podamos organizar mejor. Entonces, bueno, el esfuerzo es de todo, pero es porque yo tengo ese pilar detrás, y en algún momento, por eso digo lo de la salud, en algún momento ese pilar ha tambaleado, se ha caído, y entonces hay que reconstruir, y hay que... porque la salud de todos es importante. Y aquí, si no, yo no podría hacer lo que hago. Pues yo te agradezco que, aunque de vez en cuando tengas que decir que no más veces, a mí me hayas dicho que sí. Gracias, y que termine el verano. Cuando estamos grabando esto, todavía nos queda un pedacico de verano. Poquito. Que lo termine mejor que mejor. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer estar aquí con este ratito de conversación. Y ahora vamos a ver lo que sale. Eso.